Bendiciones. Nuevamente estamos conectados, estamos en sintonía, gracias al Espíritu Santo que nos permite a través de la tecnología llegar a la vida de cada uno de ustedes con la palabra de Dios, pensando, como digo habitualmente, sobre todo en aquellos que tienen alguna dificultad para poder congregarse o el riesgo de esta pandemia que todavía sigue haciendo estragos, si se permite la palabra, ¿no? Que vivimos padeciendo en el mundo entero, ¿sí? Y en esta ocasión quiero tomar en San Mateo, capítulo 28, una parte de los relatos, en este caso de San Mateo, de la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello voy a leer la primera parte del capítulo 28, desde el verso 1 hasta el 7, y luego la parte final de San Mateo 28. Del verso 1 al 7 dice así: pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra que estaba a la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas que habían puesto allí los sacerdotes y los judíos en general, que le pidieron a Pilato unos guardas, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, así como él mismo lo había dicho. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así les invitó a observar la tumba vacía. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Las mujeres tuvieron esa experiencia, fueron privilegiadas de encontrarse la tumba vacía y de encontrar el testimonio angelical que Jesús resucitó, que Jesús vive. Y había un mandato para ellas: vayan y díganle a los discípulos que Jesús se quiere encontrar con ellos en Galilea, así como ya les había dicho. Y ahora voy a los versos finales de San Mateo 28, desde el 16 al 20, los últimos versos. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Si fueron a la cita, a la convocatoria del Maestro. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hay allí entre algunos que le adoran, le rinden adoración y culto, pero hay algunos también allí todavía con dudas que se van a terminar de esfumar después de esta experiencia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estas son las últimas palabras de Jesús según el registro de San Mateo. Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la conclusión de San Mateo. En las palabras de Jesús encontramos nada menos que 4 veces la palabra todo o todos o todas. Y allí nos queremos detener un momento, porque esto encierra
una enseñanza que es muy importante. Esto nos habla de la soberanía absoluta de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de su deidad. Jesús murió en la cruz, pero cuando resucitó, resucitó con toda la gloria y resucitó y se levantó de la tumba con todo el poder. Él mismo lo menciona, lo primero que habla es de esto, ¿no? Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo he recibido, yo dispongo de toda potestad, vale decir, de todo poder, de toda autoridad. Jesucristo que, por ejemplo, en Filipenses capítulo 12, el apóstol Pablo habla de su humillación. Jesucristo se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo, indudablemente porque se humanó, se encarnó, pero aún luego de estar humanado, se humilló más todavía al aceptar la muerte de la cruz. Algo muy humillante, sin ninguna duda, algo que era se asignaba a los peores bandidos, a los peores delincuentes. Esa fue la muerte que entre Pilato y los religiosos y la gente que estaba clamando y diciendo en la plaza: Jesús, crucifícale. Después de eso, el Padre lo exaltó, dice Filipenses. Después de esa humillación hasta lo más bajo, el Padre lo exaltó. Y la exaltación tiene que ver con la resurrección, pero también tiene que ver aquí con esto, con que Jesús, después de la resurrección, dice Filipenses 2, tiene un nombre que toda lengua tarde o temprano va a pronunciar y que delante de él toda rodilla se doblará. Tan grande, tan glorioso es este Cristo resucitado. Él dice aquí toda autoridad. Eso abarca toda la esfera terrenal y aún celestial. Con su muerte y con su resurrección, Jesucristo recuperó lo que Adán y Eva perdieron en el Edén. Ellos allí tenían autoridad. Dios les había dado una cierta potestad sobre la creación. Pero ellos, al caer en la tentación diabólica en el huerto, perdieron esa dignidad y perdieron esa condición, que ahora Jesucristo los recupera con su gran victoria en la muerte, en el Calvario y luego en la tumba, en la resurrección. Y por eso Jesucristo conquista nuevamente y dice: me ha sido dada esta potestad. El Padre entrega sobre su Hijo Jesucristo el gobierno de todas las cosas. Y Jesús aquí lo está declarando enfáticamente a sus seguidores, los discípulos, en el momento de la despedida. Miren que yo me voy, pero no como alguien vencido, derrotado. Me voy con todo el dominio en mis manos. Ahora su poder es ilimitado, ¿sí? Sin ninguna restricción. Esa es la primera vez que ocurre allí la palabra toda potestad. En segundo lugar, Jesús, precisamente a partir de esto, porque luego dice, por tanto, es decir, teniendo en cuenta la autoridad ilimitada que tengo, que se me ha concedido para ejercer a partir de ahora el gobierno a nivel universal, a partir de eso, o por tanto, ahora yo les mando, les ordeno, id y haced discípulos a todas las naciones. Segunda vez que aparece esta palabra, todas. Primero era toda potestad, aquí es a todas las naciones. Y está hablando de un proyecto universal. Jesús está hablando de un proyecto universal. San Marcos, que tiene palabras similares, es el evangelio paralelo a San Mateo, dice: vayan y predíquenle a toda criatura, ¿sí? Aquí habla de todas las naciones. Y el domingo pasado, si no me equivoco, estábamos viendo allí en el Apocalipsis esa visión celestial que se le da a Juan. El apóstol Juan se le dio tener esta visión celestial donde allí en la gloria hay gente de todas las lenguas, de todos los pueblos, de todas las etnias, de todas las razas que habitamos el planeta Tierra adorando a Dios en la eternidad.
Es el cumplimiento también de lo que estamos viendo acá, el proyecto universal de Dios. Hace poco una persona me preguntaba si nosotros tenemos la dicha de haber escuchado el Evangelio y que llegó a nosotros solamente porque el pueblo de Israel se cerró y fue rebelde, como hace Pedro allí en Hechos de los Apóstoles, que dice, bueno, si ustedes no quieren escuchar el Evangelio, a partir de ahora vamos a ir a los gentiles. Como que porque fracasó una cosa se dio la otra. Y claramente se ve desde el Génesis 12 que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que no es un plan B. El plan original, el plan de siempre de Dios ha sido un proyecto universal. Que las buenas nuevas de salvación puedan llegar a todas las naciones, puedan llegar a todos los países, ¿sí? Que no quede nadie afuera. Su amor y su deseo de salvar alcanza a todos los seres humanos. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, el apóstol Pablo dice que el deseo de Dios, el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eso va a suceder? No. Claramente no. No todos, ya que estamos utilizando la palabra todas, todos aquí, no todos vamos a estar en la eternidad en la presencia de Cristo. No todos vamos a ser redimidos y salvos, aunque la obra de Cristo en la cruz es más que suficiente para salvar a todos, pero no porque Dios no quiera, sino porque hay personas que se niegan, se resisten y rechazan esta salvación tan grande que por gracia y por medio de la fe nosotros podemos acceder a ella. Pero allí el Señor le estaba diciendo a los discípulos, por tanto, teniendo en cuenta que ahora tengo toda la potestad en mis manos, yo les envío, les estoy encomendando como apóstoles, como enviados, les estoy encargando una tarea, vayan y hagan discípulos, hagan personas que también estén empezando este sendero, este camino de salvación, y en todos lados, en todas partes, en todas las naciones de la tierra. En tercer lugar, dice también allí, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y allí viene la tercera mención de esta palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús aquí en este mensaje totalizador, diríamos así, le está diciendo, cuando ustedes van a ser discípulos, cuando ustedes van a transmitir su propia experiencia de fe, abran su corazón y compartan todo lo que yo compartí con ustedes, todo lo que yo les he mandado, todo lo que ustedes han aprendido, todo lo que yo les he enseñado, todo eso es para compartir. No hay nada para esconder, no hay nada para guardar, no hay nada para reservarse. Todas las cosas, todas las enseñanzas son provechosas. Toda la palabra de Dios, dice en 2 Tesalonicenses 3:16, 1 Tesalonicenses, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil, ¿sí? Para enseñar, para redarguir, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16, tenía esa duda. Allí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Todo, no hay nada. Cuando el apóstol Pablo habla con los ancianos de Éfeso cuando se estaba despidiendo de ellos camino a Roma, exactamente el punto geográfico era en Mileto. Allí está en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, cuando se encuentra con estos ancianos, hace traer a los líderes de la iglesia de Éfeso hasta Mileto, camino a Roma. Cuando él va como preso, detenido para comparecer en Roma y para hacer su legítima defensa allí, la palabra de Dios registra que Pablo dice delante de ellos, yo les compartí todo el consejo de Dios, yo les hablé de todos los temas, yo no restringí nada, yo no me guardé nada. Y esto es lo que acá Jesús también nos está encomendando ahora a nosotros. Allí
fue a sus seguidores allí en Galilea, en esta montaña, en esta colina donde se está despidiendo de ellos, está a punto de ascender a la gloria celestial, a volver allí delante del trono del Padre. Antes de eso le estaba encomendando a ellos y ahora lo hace a nosotros. Toda palabra, toda enseñanza, enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este es el desafío en este tiempo. Jesucristo tiene todo poder y autoridad. Tú y yo conocemos, quizá es poquito, proporcionalmente, quizá no sabemos todo. Bueno, no es excusa para no enseñar y compartir con otros. Tenemos que hacerlo a partir de lo que ya sabemos. Sabemos del amor de Dios. Qué bueno poder compartir a otros del amor de Dios. Sabemos que en Jesucristo hay perdón de pecados. Pues ¿qué estamos esperando? Tenemos que transmitir y compartir también con otros las enseñanzas que nosotros hemos recibido, que ha llegado a nuestra vida por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Es para compartir, es para que esa palabra siga corriendo y vuelvan a hacerse nuevos discípulos. Termino con el cuarto y último. En este caso dice allí: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. La cuarta mención de esta palabra en la despedida de Jesús de sus discípulos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Concluye con una promesa también totalizadora, ¿sí? Una promesa abarcativa, amplia, una promesa que tiene consuelo, una promesa que tiene una garantía. Fíjense que justamente Mateo 1:23 comienza con aquella palabra diciendo que Jesús es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y acá termina diciendo, aun cuando Él se está yendo físicamente, está diciendo: sin embargo, yo voy a estar con ustedes por medio del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso es, amigo, amiga, hermano, hermana, que estás escuchando, estás viendo esta reflexión, este video. Qué maravilloso es saber que Jesús está con nosotros. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. Jesús dijo también aquí en San Mateo: donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar con ustedes, ahí voy a estar en medio de ustedes. Pero acá también dice: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú abres tu corazón para recibir a Cristo, para darle lugar en tu vida, Él va a estar contigo siempre, va a ser morada y no te va a abandonar nunca, no te va a desamparar nunca. No va a haber circunstancia donde vas a estar solo o sola. Siempre va a estar acompañándote, siempre va a estar dándote ánimo para seguir adelante. Quiero finalizar con la palabra que está en Efesios capítulo 1. Con ella quiero ir concluyendo. En Efesios capítulo 1, a partir del verso 15, Efesios 1:15, dice la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Pablo. Yo estoy orando por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Dios lo resucitó y lo sentó allí a la diestra, dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Ese poder, esa potestad suprema y absoluta de Jesucristo, esa soberanía total de Jesucristo, es aún sobre los demonios, sobre los espíritus
rebeldes que siguen a Satanás, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo viene pronto, así que acepta voluntariamente esa autoridad, ese señorío, ese gobierno de Él, recibiéndolo en tu corazón como Salvador y como Señor y aceptando voluntariamente su autoridad en tu vida. Ese es mi deseo. Que Dios te bendiga. Amén.